No sé cuántas veces me han dicho que estoy loco, que seguramente lo soñé, que estaba cansado, drogado o que me dio un golpe de calor. Pero no, nada de eso. Esa noche estaba más despierto que nunca. Ahora tengo otra chamba, lejos del aeropuerto, lejos del Caribe. Pero cada que escucho un avión pasar, siento la garganta cerrarse. Esto pasó hace 3 años. Una noche como cualquier otra, con calor pegajoso y ese olor a queroseno que se mete en la ropa. Yo trabajaba como guardia de seguridad nocturno en el Aeropuerto Internacional de Cancún. No en las zonas donde están los turistas, no. Mi ronda era por la parte trasera del aeropuerto, cerca del área de hangares, por donde llegan algunos vuelos privados, cargamentos especiales y a veces cosas que nadie te explica. Era jueves, pasadas las 2 de la madrugada. Me acuerdo clarito porque acababa de terminar mi ronda y estaba echándome un cigarro junto a la reja que da hacia el manglar, ese terreno baldío que separa al aeropuerto de la selva densa del sur. Ahí casi nunca pasa nada, salvo los zancudos y los ruidos de las ranas. A veces se oyen jaguares a lo lejos, pero rarísimo. Vi una luz, una sola, blanca, pero no era de avión. No parpadeaba ni se movía como lo hacen las aeronaves. Estaba suspendida, totalmente quieta, a unos 150 metros de altura. Pensé que era un dron, pero no hay drones del tamaño de una camioneta. La luz empezó a cambiar. De repente se dividió en 2, luego en 4, y luego, en pleno silencio, esa cosa bajó. No cayó, no planeó. Descendió como si se deslizara por un tubo invisible y se colocó justo sobre la plancha de concreto del helipuerto que ya nadie usaba. Apagué el cigarro. Me quedé inmóvil. La cosa no hacía ruido, pero sí vibraba el aire. Era como si todo estuviera tenso, como si cada molécula se detuviera para ver qué iba a pasar. Cuando tocó el suelo, ya no era una luz. Era una figura, algo como un prisma, brillante, que parecía estar hecho de mercurio sólido. Cambiaba de forma cada vez que parpadeaba, primero rectangular, luego esférico, luego algo que no sabría describir. Y lo más cabrón fue que vi movimiento dentro, sombra tras sombra, como siluetas que caminaban por dentro de ese objeto imposible. Llamé por radio a la caseta principal. Aquí Carrillo, ¿alguien está viendo esto? ¿Hay algún operativo en el helipuerto? Silencio. Volví a hablar. Nada. Caminé hacia la torre secundaria. Eran como 200 metros. Corrí. Subí las escaleras. Cuando llegué, todo estaba apagado. Monitores sin señal, radios muertos. Ni siquiera el reloj digital funcionaba. Solo se oía la selva. Vi por el ventanal. El objeto seguía ahí, pero ahora estaba abierto, como si se hubiera partido en secciones. De adentro salió algo. No sé cómo describirlo sin sonar como un demente. Era alto, delgado, con extremidades largas. No tenía rostro, solo una especie de masa oscura donde debían ir los ojos. Caminaba lento, casi flotando, y traía algo en la mano, algo que brillaba en tonos verdes, como una linterna, pero líquida. Pasó cerca de uno de los postes de luz y lo fundió con solo acercarse. Uno a uno, los focos de esa área murieron, y en esa oscuridad empecé a oír voces, no gritos, no palabras, voces, murmullos como si 1000 personas susurraran al mismo tiempo, en mi cabeza, no en mis oídos. Me caí al suelo, me sangraron las encías, vomité, me oriné, el tiempo no pasaba, y entonces lo vi. Uno de ellos me miró, no con ojos. Sentí su atención, como cuando un depredador te elige. Lo que sea que fueran, sabían que yo estaba ahí. Uno de los seres levantó la cabeza y la masa oscura de su rostro cambió de forma. Por un instante, tomó la forma de mi cara. Me estaba devolviendo mi propia imagen, como si me imitara, como si probara lo que era ser yo. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí tirado. Cuando desperté, amanecía. Todo estaba como si nada. No había objeto, no había luces, no había nadie. Corrí a la caseta principal. Los monitores funcionaban. Me dijeron que habían tenido una falla de energía
Algo de mantenimiento. Nadie había visto nada. Nadie oyó nada. Pedí las grabaciones. Vacías. Justo de 2 a 5 de la madrugada. Nada. Ni cámaras de seguridad, ni radares, ni bitácoras. El helipuerto ni siquiera estaba registrado como operativo esa noche. Fui a Recursos Humanos. Pedí vacaciones. Me dijeron que ya las había pedido y aprobado hace una semana. Mostraron el documento. Mi firma estaba ahí. La reconocí, pero yo no recordaba haberla hecho. En mi celular tenía fotos que no tomé. Imágenes borrosas. Una silueta entre árboles. Un plano de lo que parecía ser un órgano interno, como si alguien hubiera diseccionado un cuerpo y me estuviera mostrando el interior. No eran imágenes humanas. Fui a un médico. Me hizo análisis. Tenía metales en la sangre, niveles muy bajos, pero rastros de elementos que no se encuentran en la tierra, según dijo él. Pensó que era una broma. Otro médico me encontró una cicatriz en la base del cráneo. No recuerdo ninguna operación, ni golpes. Me dieron de baja del aeropuerto poco después, oficialmente por inestabilidad psicológica. Me mudé a Mérida, luego a Chiapas. He cambiado de nombre 2 veces. A veces me despierto gritando, porque vuelven en sueños, y cada vez que lo hacen, sueño con el helipuerto, con mi rostro reflejado en esa masa negra, y siento que ya no soy solo yo. Siento que algo más vive conmigo desde aquella noche. No puedo probar nada, pero sé que fue real, y sé que no fue un error. Vinieron por algo, tal vez por mí, tal vez por alguien más, pero estuvieron ahí, aquí, en México, en Cancún, y van a volver, porque no era una nave, era una puerta, y yo la vi abrirse. No era una noche especial, no era mi cumpleaños, no había luna llena, ni siquiera era fin de semana. Era un martes cualquiera de agosto, el calor seguía pegando a las 10 de la noche, como suele hacerlo aquí en Hermosillo, con ese aire caliente que te hace sudar aunque estés bajo el abanico. Mi esposo trabajaba en el turno de noche, así que estaba sola en casa con mi hijo Leo, de 8 años, que ya dormía desde hacía rato con su abanico ruidoso al pie de la cama. Vivimos al norte de la ciudad, en una colonia vieja, de esas con banquetas agrietadas, perros callejeros y la tiendita del Don Chano a la vuelta. Esa noche estaba en la sala, viendo una novela repetida en el Canal 4, cuando escuché un golpe seco en el patio trasero, como si alguien hubiera aventado una piedra. No un ruido fuerte, pero sí suficiente para que me levantara con el corazón latiendo más rápido. Pensé en un gato, en un tejón quizás, se ha visto alguno por el monte, pero cuando abrí la puerta del patio, el calor me pegó como bofetada. Todo estaba oscuro, pero había un olor raro en el aire, como a fierro quemado, y entonces vi el destello. Fue un parpadeo breve, azul blanquecino, que iluminó todo por un segundo. Venía desde un rincón del patio, junto al tronco seco del mezquite. No escuché motores, ni zumbidos, ni el clásico platillo volador de las películas. Solo ese destello, como una chispa eléctrica intensa. Me quedé quieta, entre la puerta y la reja, sin saber si cerrar o ir por una lámpara. Esperé unos minutos. Nada más se movió. Ni grillos, ni perros ladrando. Nada. Cuando al fin me animé a salir con la lámpara del celular, caminé hasta donde había visto el destello. El piso de tierra estaba ligeramente humeante, y ahí, justo donde debería haber solo tierra y maleza, había algo. Era un objeto pequeño, del tamaño de un celular pero más grueso, con forma ovalada, como un huevo alargado, hecho de un material oscuro, metálico, pero no parecía tener ni tornillos ni partes visibles. No tenía botones. Estaba completamente liso, excepto por una línea roja muy delgada que lo atravesaba de un lado al otro. No me preguntes por qué, pero lo recogí. Estaba tibio, no quemaba, pero lo sentí vibrar muy levemente en mis manos, como si tuviera algo adentro, girando, respirando. No se lo conté a nadie esa noche. Lo metí en una caja de galletas que guardaba para hilos y botones y lo escondí en el ropero del cuarto de servicio. Pensé que había sido una ilusión, un juguete, un dron,
o quién sabe qué cosa de los muchachos de la colonia. Pero esa misma madrugada, algo cambió. A las 3:30 de la mañana desperté de golpe, no por un ruido, sino por la sensación de que alguien me estaba viendo. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio, pero había una luz débil, roja, que salía del pasillo. Pensé en Leo, tal vez había prendido alguna lámpara, así que salí. La luz venía del cuarto de servicio. El corazón me empezó a latir con fuerza. Caminé descalza, despacio, y cuando abrí la puerta del cuarto, vi que la caja de galletas estaba abierta y el objeto estaba flotando a unos 30 centímetros del suelo, girando lentamente sobre sí mismo. Esa línea roja ahora brillaba como un neón. Me paralicé. No grité, solo lo observé, sin entender lo que estaba viendo. El objeto giró unos segundos más, luego cayó al suelo con un pequeño golpecito seco. Me acerqué, lo recogí temblando y esta vez lo llevé al patio. Lo metí en una bolsa de mandado de Soriana y lo enterré bajo el mezquite, con mis propias manos, sudando, temblando. Volví a la cama sin lavar las manos, sin dormir. El calor era insoportable. Desde esa noche comenzaron las cosas raras. Apagones repentinos en la casa, pero solo la mía. Fugas de agua que no estaban ahí un minuto antes. Luces del refri parpadeando. Un olor a fierro quemado cada madrugada. Y Leo comenzó a hablar dormido, cosa que nunca había hecho. Decía cosas como: mamá, ya vienen, no los mires a los ojos, no son como nosotros. El aparato es la llave. Al principio pensé que eran sueños, juegos de su imaginación, pero una tarde lo encontré en el patio, desenterrando el objeto con sus propias manos. No tenía cómo saber que estaba ahí. No se lo conté. Nadie me vio enterrarlo. Yo soy Jacinto López, y esto que voy a contar no lo hago por gusto ni por ganar fama. Lo hago porque me siento obligado, porque vi lo que nadie debería ver y escuché lo que no puede ser escuchado. No soy de andar inventando cosas, ni de esos que viven pegados al teléfono grabando todo. Soy un hombre sencillo, campesino, de esos que se levantan antes de que cante el gallo para atender el café y el maíz. Vivo en un ranchito perdido en la sierra de Chiapas, entre San Andrés Larráinzar y un ejido que pocos conocen, llamado El Naranjal. Ahí donde no llega el internet, y la única señal que a veces agarra es la del mismísimo diablo. Todo empezó con un hombre que no hablaba. Se llamaba Samuel y había vivido toda su vida en El Naranjal. Era callado, medio raro desde chamaco, pero no peligroso. Su familia decía que de niño se cayó de un árbol y desde entonces quedó como oído. Nunca aprendió a hablar bien, apenas unas palabras sueltas. Lo veías pasar con su sombrero deshilachado, mirando al suelo, murmurando cosas que nadie entendía. Lo conocíamos todos, pero nadie se le acercaba mucho. Una mañana, cerca del 23 de junio, me acuerdo porque estábamos preparando la fiesta de San Juan, Samuel apareció en el mercado de San Andrés, pero algo en él era distinto. Iba limpio, con ropa que no era suya, como si alguien lo hubiera vestido con esmero. Caminaba erguido, con una mirada fija, penetrante. Yo lo vi pasar entre los puestos de fruta y por primera vez en más de 30 años habló. Pero no dijo una palabra en español, ni en tzotzil, ni en ninguna lengua que se hablara por aquí. Era algo más. Un sonido gutural, profundo, como de garganta seca, mezclado con chasquidos y tonos agudos que no parecían humanos. Los que lo escucharon se quedaron paralizados. Una señora mayor se desmayó. Otro hombre, don Seferino, empezó a sangrarle la nariz. No era solo lo que decía, sino cómo sonaba, como si esas palabras se metieran directo en el cuerpo sin pasar por los oídos. Pensamos que estaba poseído. Llamaron al padre Alonso, pero cuando quiso acercarse, Samuel lo miró con un gesto tan duro que el cura retrocedió como si lo hubiera empujado una ráfaga de viento. Nadie se atrevió a tocarlo. Caminó por el pueblo, murmurando en esa lengua ajena, mientras los perros lloraban y las gallinas corrían sin rumbo, chocando entre sí. Fue esa misma noche cuando las cosas se salieron de control. Yo estaba en mi casa, preparando café con mi esposa, María,
cuando escuchamos un zumbido en el cielo. No era de avioneta, no era trueno, era algo más, constante, como un enjambre de abejas gigantes que vibrara sobre el techo. Salimos al patio y ahí estaba, una luz verde, enorme, suspendida encima del cerro de Tzontehuitz. No se movía, no parpadeaba, solo estaba. Y entonces empezaron los gritos. Venían del pueblo, gritos de gente aterrada. Mi vecino Pablo corrió a nuestra casa, pálido como un muerto. Decía que Samuel estaba en el centro, de pie, hablando con los ojos en blanco, y que la tierra temblaba bajo sus pies, que una sombra gigantesca, más alta que el campanario, se había formado detrás de él, y que esa sombra le respondía, no en palabras, sino en sonidos similares, como si se comunicaran. Bajamos al pueblo armados con machetes y lámparas de aceite, pero al llegar, solo lo encontramos a él, en medio de la plaza, con los brazos extendidos y los labios temblando. El aire estaba denso, como si alguien estuviera apretando el mundo con una mano invisible. Nadie se atrevió a tocarlo. El comisariado quiso amarrarlo, pero apenas lo rozó, gritó como si lo hubieran quemado con hierro. Le quedaron ampollas en las manos, todos corrimos. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba en silencio. No cantaban los gallos, no ladraban los perros, no se oía ni el crujir de las hojas. Samuel había desaparecido. Pero en la cancha de la primaria, alguien había escrito, con piedras negras acomodadas perfectamente, una frase imposible. Soy Gabriel, nací en Huehuetoca, pero llevo toda mi vida viviendo en Zumpango, en el Estado de México. No tengo un gran trabajo ni una historia de éxito para contar, pero lo que viví en la laguna hace unos meses no se lo deseo ni al peor cabrón que me haya hecho daño. Nunca fui creyente de cosas raras, ni de ovnis, ni de fantasmas, ni de brujas. Yo era de los que decían que todo eso eran chingaderas, pero ahora no puedo ver la laguna sin que me tiemble el cuerpo. Todo empezó una noche de octubre. Era un viernes, lo recuerdo bien porque había cobrado ese mismo día de una chamba temporal que agarré descargando pacas en una bodega por el rumbo de Cuautitlán. Con eso me alcanzó para unas chelas, algo de botana y hasta para echarle 50 de gasolina a la motoneta que tengo. Un amigo mío, el Huicho, me marcó para ver si jalaba a echar relajo en la laguna. No era nada raro, ya habíamos ido varias veces a pistear por ahí. Es un lugar amplio, medio abandonado, pero con buena vista si te gusta ver el agua de noche y escuchar los grillos. Esa noche no hacía tanto frío, pero el cielo estaba raro, nublado, como si fuera a llover, pero no llovía. El aire olía a humedad vieja, como cuando llueve sobre tierra sucia y se queda estancada. Llegamos al bordo con unas 3 o 4 chelas cada quien. Íbamos también con el Peri y el Chema, todos vecinos de por acá. Llevamos una bocinita, botana, y nos sentamos en unas piedras que están por donde empieza el muelle de madera, que ya está todo podrido. Las primeras 2 horas todo estuvo normal. Música, risas, hablar de pendejadas, hasta que el Chema nos pidió que bajáramos el volumen. ¿Escucharon eso?, nos dijo, mirando hacia el agua. Pensamos que era una broma. El Chema es de esos que siempre está inventando cosas para asustar. Pero cuando nos callamos todos, sí escuchamos algo. Era un zumbido bajo, como cuando pasa un avión, pero sin el rugido. Este era más como ¿cómo decirlo? Un vibrar, una resonancia en el aire que se sentía en el pecho, como cuando estás cerca de una bocina muy potente. Luego vimos algo. Primero fue solo una luz que se reflejaba en el agua, como si la luna se hubiera duplicado. Pero la luna esa noche estaba cubierta de nubes. No había forma de que eso fuera un reflejo. El Huicho se paró y caminó hacia la orilla, en el puro filo del muelle viejo, con la mirada clavada en el centro de la laguna. ¿Qué es eso?, dijo, apuntando con la linterna de su celular. Y ahí fue cuando la vimos. Una figura flotante. No estaba caminando ni nadando. Flotaba a unos 2 metros sobre el agua, completamente erguida. Era humanoide, sí, pero el cuerpo no parecía hecho de piel. Era como si estuviera cubierto de plata derretida.
No tenía ropa, pero tampoco se veían genitales ni músculos como tal. Liso, completamente liso. Y sin embargo, se movía con una lentitud antinatural, como si no pesara nada, como si no tocara el mundo. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, había una superficie tersa, sin expresión. Pero, de alguna manera, sentíamos que nos miraba. Sentíamos su presencia como si nos hablara sin palabras. Nadie dijo nada por varios segundos. Todos estábamos paralizados. «¡Ya vámonos a la verga!», gritó el Peri de repente y se echó a correr hacia las motonetas. Eso rompió el momento y todos lo seguimos sin pensar. En cuanto dimos la espalda, se escuchó un ruido horrible, como un lamento metálico. Algo entre el rechinar de un tren y el chillido de un animal herido. El sonido venía de todas partes y de ninguna. La cabeza me comenzó a doler, como si algo me estuviera apretando las sienes por dentro. Logramos arrancar las motos y salir disparados de ahí. Nadie habló en todo el camino, ni al llegar a casa. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía ahí, flotando, brillando como si su piel fuera un espejo líquido. Al día siguiente, intenté hablar con los demás. El Chema no contestaba. Fui a buscar al Huicho y su jefa me dijo que se había encerrado en su cuarto desde la madrugada, que no quería hablar con nadie. El Peri se fue del pueblo. Nadie supo a dónde, solo dejó una nota diciendo que no podía quedarse aquí. Pasaron los días. Yo intenté seguir con mi vida. Volví a trabajar, a ver a mis compas, a olvidarme de esa noche. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron los sueños. Soñaba que estaba en medio de la laguna, pero el agua estaba seca. Todo el fondo era un cráter gris, como de ceniza, y en el centro estaba ella, porque yo sentía que era una ella, aunque no tenía rostro ni voz. Solo esa figura plateada, inmóvil, pero viva. Me hablaba sin hablarme, me metía pensamientos en la cabeza que no eran míos. Después, los espejos de mi casa empezaron a reflejar cosas que no estaban ahí. En uno vi el muelle con el agua calmada, aunque estaba en el baño de mi casa. En otro, mi rostro no se movía cuando yo lo hacía, y a veces veía esa silueta detrás de mí, paranoico. Dejé de dormir, dejé de comer. Mi mamá pensó que estaba drogado o que me habían hecho una brujería. Hasta me llevó con un señor que, cura de espanto, en San Juan Citlaltepec. Me limpió con huevo, con pirul, hasta con un gallo muerto. Pero nada. Una noche me encontré al Chema en la tienda. Estaba más flaco, con ojeras profundas, los ojos rojos. Me dijo algo que se me quedó grabado. «Ya viene», nos marcó. Esa cosa no se fue. Solo estaba esperando. Le pregunté qué chingados quería decir, pero se fue sin responder. Esa misma madrugada, la luz volvió. Desperté por el zumbido. Salí corriendo de la casa y la laguna estaba encendida. No hay otra forma de decirlo. Un brillo blanco y plateado brotaba del agua, como si todo el lago fuera de mercurio hirviendo. Caminé como hipnotizado. No sé cómo llegué hasta la orilla. Mi cuerpo se movía solo. Y ahí estaba otra vez, más cerca que nunca, flotando, esperándome. No pude moverme. Sentí que algo me estaba leyendo, hurgando dentro de mí. Vi cosas, planetas secos, gente como nosotros pero deformada. Vi lenguas que no eran humanas. Vi un desierto de luces vivas. Y luego me vi a mí mismo, con la piel cubierta de plata, flotando sobre el agua. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, estaba acostado en la orilla, con las manos llenas de tierra y los labios partidos. Nadie supo decirme cuánto tiempo había pasado, pero algo había cambiado. Desde entonces, el zumbido ya no me molesta. Al contrario, lo escucho y me calma, como una canción lejana que me pertenece. El Chema desapareció. El Huicho fue internado en una clínica porque se intentó sacar los ojos con una cuchara. El Peri se suicidó en Sinaloa. Yo soy el único que quedó, pero no soy el mismo. No volví a trabajar. No puedo. Paso los días cerca de la laguna, viéndola. Sé que volverá.
No sé si viene de otro planeta, de otra dimensión o de abajo del agua. No me importa. Solo sé que vendrá otra vez. Y esta vez no tendré miedo. Porque cuando cierre los ojos, sé que la veré. Con mi propia piel, ahora también plateada. Y entonces sabré que ya soy uno de los suyos. Yo soy chofer de Uber desde hace poco más de 3 años. Me llamo Ricardo, y aunque soy originario de San Luis Potosí, llevo ya bastante tiempo viviendo en Monterrey. Conozco la ciudad como la palma de mi mano, desde la colonia Cumbres hasta la Independencia, desde el TEC hasta Guadalupe. He manejado de día, de tarde, pero sobre todo de noche, cuando la ciudad se apaga y solo quedamos los nocturnos, los solitarios, los que vivimos al margen del reloj. Esa madrugada en particular, un jueves, me encontraba ya terminando mi jornada. Eran más o menos las 3:15 y estaba a punto de apagar la aplicación para irme a casa cuando me cayó un último viaje. Salía desde la colonia Mitra Centro, justo cerca del hospital universitario. No tenía ganas de aceptar, pero el destino marcaba que el viaje iba hacia San Nicolás y me quedaba más o menos de paso. Lo tomé sin imaginarme que ese simple gesto me iba a cambiar la vida para siempre. Llegué al punto en menos de 5 minutos. Estaba estacionado frente a una tiendita cerrada, bajo la tenue luz de un farol que chispeaba cada tanto. La calle estaba desierta, ni un alma. Pensé que me habían cancelado, pero justo cuando estaba por marcarle al pasajero, lo vi aparecer desde una de las calles laterales. Era un hombre alto, muy delgado. Vestía un traje gris completamente liso, sin ninguna marca, sin arrugas, sin vida. No parecía haber salido del hospital, pero algo en su apariencia no cuadraba. No cojeaba, no tenía vendajes, pero se veía roto. Su piel era pálida, pero no como la de alguien enfermo, sino como papel viejo, sin una gota de sangre. Me miró directamente a los ojos mientras abría la puerta trasera. «Buenas madrugadas, Ricardo», dijo con una voz baja, seca, como si viniera desde lo profundo de un túnel. Me congelé. Nunca le dije mi nombre. «Disculpe», le respondí. «Te encontré. No te preocupes, no voy a hacerte daño». Cerró la puerta con cuidado, se sentó recto, sin apoyarse del todo, como si no supiera cómo funciona un asiento. Revisé la aplicación, no había ningún nombre de usuario, solo aparecía solicitante. «¿A dónde lo llevo?», pregunté, fingiendo calma. «Conduce hacia el Cerro de la Silla», dijo. Yo solté una risa nerviosa. «¿A qué parte? ¿San Ángel? ¿Residencial?» «No, al cerro». Pensé que era una broma, o que el tipo estaba drogado, pero algo en su forma de hablar me tenía tenso, como si cada palabra pesara toneladas. Empecé a manejar, dudoso, siguiendo el camino hacia el sur de la ciudad. Conforme avanzábamos, el silencio se hizo más denso. No se escuchaba ni el motor. Miré por el retrovisor. El tipo estaba inmóvil, con los ojos abiertos como platos, sin parpadear. No respiraba. No exagero. No hacía el más mínimo gesto de inhalar o exhalar. Parecía una estatua. A los pocos minutos, rompió el silencio. «No soy de aquí». «¿Perdón?» «No pertenezco a este planeta». Me reí, pero fue una risa seca, por compromiso. No quería provocarlo. «¿De dónde viene, entonces?» «De un sitio más allá de lo que ustedes llaman constelaciones. De un lugar que no tiene nombre en su idioma». Seguí manejando. No quería confrontarlo. Quizás tenía problemas mentales o estaba actuando, pero entonces me soltó algo que hizo que se me helara el cuerpo. «Tú soñaste con un pasillo blanco hace 2 noches, un lugar sin puertas, pero con voces, voces que decían tu nombre, voces que te llamaban desde detrás de las paredes». Me quedé helado. Era cierto. Esa noche, justo 2 días antes, había tenido ese sueño por primera vez en mi vida. No se lo conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mis amigos, nadie. Y él lo sabía. ¿Cómo sabe eso? Porque yo estuve ahí.
observándote. Frené en seco. Estábamos en una calle solitaria, cerca de Valle Alto, ya muy cerca del pie del cerro. Volteé y lo miré. Seguía igual de quieto, pero ahora su piel parecía aún más pálida, más translúcida. Bajo sus ojos se marcaban unas líneas azules, como venas de cristal. «Ya no puedo ocultarlo más», dijo, con una voz más baja, más cargada. «Esta forma humana no me sostiene. Necesito regresar». Mi primera reacción fue sacar mi celular. Quería grabarlo o llamar a la policía, pero no tenía señal. Nada, ni un solo punto. Intenté prender la luz interior del coche y no encendió. El tablero del coche parpadeó. Todo parecía fallar, como si algo estuviera bloqueando la energía misma. «¿Qué eres?», pregunté, casi en un susurro. «Soy uno de los que cayeron. Muchos como yo vinimos hace mucho tiempo. Algunos se adaptaron, otros se perdieron. Yo he estado atrapado en esta ciudad desde hace más de 40 años. Y tú eres el último humano que veré». Entonces sucedió algo que me cuesta explicar. Su piel empezó a agrietarse, no como si se quemara, sino como si se desprendiera. Debajo se revelaba una masa negra, brillante, como obsidiana líquida. Sus ojos se volvieron completamente blancos, sin pupilas, y su voz ya no salía de su boca, sino que vibraba en mi cabeza. «Tú abriste la puerta, Ricardo, cuando soñaste, cuando te detuviste en ese pasillo. Ese era el umbral, tú lo cruzaste, y ahora yo puedo irme». Intenté abrir la puerta del coche, pero no se destrababa. Las ventanas no bajaban. Empecé a gritar, a patear, a buscar algo con qué defenderme. Pero entonces todo se quedó completamente en silencio. Total, como si el sonido hubiera sido arrancado del mundo. Él desapareció, no en un destello, no con humo, no con gritos, simplemente ya no estaba, ni rastro. El asiento trasero estaba limpio, intacto, como si nadie se hubiera subido jamás. Revisé el espejo, no había nadie atrás. Me giré, nada, y en ese instante el tablero volvió a la vida. Las luces se encendieron, la señal del celular regresó, la aplicación de Uber se reinició y me mostró un viaje pendiente. Destino final, Callejón de los Muertos, Juárez, Nuevo León. No acepté el viaje, apagué el coche, me bajé, vomité, lloré. Esa noche no regresé a mi casa. Me quedé dormido dentro del coche, estacionado bajo un puente. No sabía qué hacer. A la mañana siguiente tenía marcas en los brazos, marcas como si alguien me hubiera tocado con dedos extremadamente largos y fríos. Intenté contarle a mi esposa. Me dijo que estaba trabajando demasiado. Mis amigos se burlaron, nadie me creyó. Pero desde entonces he tenido el mismo sueño, noche tras noche. El pasillo blanco, cada vez más largo, cada vez más voces, y al fondo un destello oscuro que se va acercando. Ya no manejo de noche. Y si alguna vez, en Monterrey, te toca recoger un viaje en la madrugada cerca del hospital universitario, no lo aceptes. O por lo menos, no si el nombre del pasajero aparece como solicitante. Porque no todos los que suben a tu coche están vivos, y algunos ni siquiera son de este mundo. No sé si lo que viví esa noche fue una alucinación provocada por el calor seco del desierto, o si de verdad abrí los ojos a algo que no tenía derecho a ver. Lo que sí sé, y lo digo con el alma todavía hecha trizas, es que desde aquel momento ya no sueño como antes. Lo que ahora me visita por las noches no son sueños, son regresos. Esto ocurrió en Sonoita, Sonora, un pueblo que parece suspendido entre la tierra y el olvido, donde el sol no perdona ni a los muertos y el viento sopla con ese quejido seco que parece traído de otro tiempo. Yo trabajaba de noche en una pequeña gasolinera a las orillas del pueblo, justo sobre la carretera federal número 2, muy cerca del cruce con Lukeville, Arizona. Mi turno era de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siempre había creído que era el horario perfecto, poca gente, mucho silencio y la oportunidad de ver salir el sol en el desierto, algo que pocos valoran, pero que es hermoso.
Me llamo Ramiro y aunque ya tengo más de 40, en ese entonces rondaba los 35. Llevaba años trabajando ahí. Los clientes más comunes eran traileros, migrantes de paso o los que iban y venían de los campos de cultivo en la madrugada. Yo me entretenía escuchando radionovelas viejas en un aparato que solo sintonizaba 2 estaciones AM. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban interferencias raras, como voces en otro idioma o chillidos metálicos. Pero nunca les di importancia. Así es el desierto, te juega con la mente. Todo empezó una madrugada de octubre, cuando el calor había empezado a ceder, pero el cielo seguía despejado como una sábana negra, sin una sola arruga. Eran cerca de las 3, lo sé porque estaba contando los minutos para cerrar la caja, cuando el silencio se rompió. No por un ruido fuerte, sino por todo lo contrario, un silencio que faltaba. Era como si algo hubiera apagado el sonido del mundo, ni el zumbido de las luces de vapor de sodio, ni los grillos, ni el viento, nada. Me quedé quieto, sintiendo como una especie de presión extraña se apretaba en el aire, como cuando uno está bajo el agua. Entonces lo vi, un objeto negro, perfectamente triangular, deslizándose por el cielo a baja altura, sin emitir ningún sonido. No tenía luces parpadeantes ni estela, solo 3 puntos de luz fija, uno en cada vértice. Volaba a paso lento, como si estuviera cazando o buscando algo. Pasó justo encima de la gasolinera. Me quedé petrificado, como si algo en mi cuerpo supiera que moverse sería un error. Fue entonces cuando las luces de la gasolinera parpadearon y se apagaron. Todo se fue a negro por unos segundos, pero el objeto seguía ahí, sobre mí. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si estuviera siendo escaneado, y en la punta de la lengua, un sabor metálico. Cuando la luz volvió, el objeto ya no estaba. Revisé el cielo como loco, pero ya no había nada, ni rastro. Pensé en irme, renunciar. Algo dentro de mí gritaba que eso no había sido humano. Pero me convencí a mí mismo de que fue un dron, una ilusión, lo que fuera. El miedo se diluyó con el amanecer y terminé el turno como siempre. Pero al día siguiente, las cosas se torcieron de verdad. Un muchacho migrante, de esos que cruzan de noche, llegó a la gasolinera corriendo, bañado en sudor y con los ojos desorbitados. Me agarró del uniforme y me dijo: «Los vi, carnal, los vi, no tienen cara, no caminan, flotan». Uno me habló por dentro. Pensé que deliraba, pero luego vomitó un líquido negruzco que olía a fierro oxidado y se desmayó. Llamé a una ambulancia, pero nadie vino. Lo dejé recostado en una banca hasta que amaneció. Cuando despertó, ya no recordaba nada. Solo me pidió agua y siguió su camino rumbo al monte. Esa noche fue la segunda aparición. El triángulo volvió, esta vez más bajo. Volaba rasante, apenas a unos metros del suelo. Apagué las luces de la estación y me escondí dentro del cuarto de servicio. Vi desde la ventana cómo se detenía, flotando en seco, justo sobre la bomba número 3. De pronto, se abrió un círculo de luz bajo él, tan blanca que todo a su alrededor se volvió azul. Un zumbido profundo vibró en el concreto, y entonces algo bajó. No lo vi del todo. Era una silueta delgada, larga, como un poste cubierto de sombra líquida. No caminaba, se deslizaba, y donde pasaba, la tierra se resecaba al instante. Mis cámaras de seguridad se fundieron, una por una. Luego, el generador eléctrico dejó de funcionar. Me quedé solo, sin sonido, sin energía. Solo yo y esa cosa que no era de aquí. Me atreví a levantarme y mirar mejor. No vi rostro, ni ojos, ni boca. Pero de alguna forma sabía que me miraba. Y luego, escuché su voz. No con los oídos, sino adentro de la cabeza. Eres testigo. Fuiste elegido. Recuerda. Regresa. Me desmayé. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo de la oficina, con la nariz sangrada y el cuello lleno de marcas como de quemaduras pequeñas. La policía llegó porque unos vecinos habían visto una luz, como de estadio, en medio de la noche. Revisaron, pero no encontraron nada. Me hicieron pruebas, drogas, alcohol,
Todo limpio. Nadie me creyó. Nadie. Y luego, los sueños comenzaron. Cada noche me veía de pie en medio del desierto, rodeado de triángulos flotantes. Sentía que algo se me metía por los ojos y me llenaba de imágenes, símbolos, cosas que no entiendo. Carreteras que se curvan como serpientes, cuerpos enterrados en sal, relojes que giran al revés. Pero lo peor eran las voces. Miles, murmurando a la vez, todas diciendo lo mismo. Recuerda, regresa, recuerda, regresa. No aguanté más. Dejé el trabajo. Me mudé con mi hermana a Hermosillo, pero los sueños me siguieron. Incluso de día, a veces veo los triángulos entre las nubes o en reflejos de charcos. Una vez, mientras cruzaba una calle, me congelé al ver mi sombra proyectada no por el sol, sino por una luz blanca que venía de arriba. Pero cuando levanté la vista, no había nada. Fui con un curandero en Magdalena de Quino. Me dijo que lo que me había tocado no era cosa de este mundo, pero que ya me había marcado. Me hizo una limpia con huevo. Al romperlo, el interior era negro, completamente negro, como chapopote. No es brujería de aquí, es del cielo, o más allá, me dijo. Hace unos días, un viejo trailero me reconoció en una tienda y me contó que en los años 70, cerca de Puerto Peñasco, él y otros vieron lo mismo. Un triángulo silencioso, luces y luego la pérdida del tiempo. Se desmayaron y despertaron 3 horas después en otro lugar. Me mostró una marca que tenía detrás de la oreja, idéntica a una que descubrí hace poco en mi nuca. Ya no me quedan dudas. No es un fenómeno, no es un avistamiento, es una invasión silenciosa, una prueba, un llamado. Ayer volví a Sonoita. Sentí que debía regresar. Caminé por el desierto, siguiendo las huellas del recuerdo. A medianoche, el cielo se abrió otra vez. El triángulo descendió, sin sonido, sin prisa. Lo vi desde lejos. Esta vez no me escondí. Y entonces lo comprendí. No era la primera vez que me contactaban, sino la última. Yo había estado ahí antes, en ese mismo punto del desierto, hace años. Había olvidado todo. Pero ahora lo recuerdo. Fui uno de los que fueron llevados. Fui parte de eso. Y cada vez que miraba al cielo, no buscaba respuestas. Buscaba señales de que ellos aún me veían. Hoy, escribo esto sin saber si volveré a despertar con mi mente intacta. Tal vez mañana mi lengua hable otro idioma. Tal vez mañana me veas parado en la carretera, con los ojos vacíos y la mente llena de estrellas muertas. Pero si alguna vez viajas por Sonoita y ves un triángulo negro moverse sin ruido en el cielo, no lo mires directo, no lo sigas, porque cuando por fin escuches su voz dentro de tu cabeza, ya será demasiado tarde. Me llamo Román Pineda, tengo 36 años y desde que tenía 18 me dedico a la mecánica. Mi taller está en la colonia Eduardo Ruiz, en Morelia, a unas cuadras de la avenida Madero, entre una refaccionaria y una tienda de abarrotes que lleva cerrada desde la pandemia. Es un lugar sencillo, de esos que huelen a aceite quemado, metal caliente y grasa vieja. Trabajo solo, aunque a veces me ayuda mi primo Darío cuando ando muy cargado. Ese lunes empezó como cualquier otro. El sol apenas asomaba cuando abrí la cortina metálica, me serví mi café de olla en el termo y encendí el compresor. Pensaba meterle mano a una camioneta Nissan que tenía el clutch todo madreado. Fue como a las 9 de la mañana cuando lo vi llegar. El vehículo apareció al fondo de la calle, moviéndose despacio. No se oía el motor, ni el típico ronroneo del escape. Nada. Solo avanzaba como flotando, deslizándose sobre el asfalto. Me quedé mirándolo, tratando de descifrar qué chingados era. No tenía marcas, ni placas, ni logo. Era de un color gris oscuro, casi negro, pero cambiaba de tono con la luz del sol. Parecía líquido, como si la carrocería no estuviera hecha de metal, sino de algún tipo de gel sólido. Se estacionó justo frente al taller. De él bajó un hombre alto, delgado, vestido con una chamarra negra sin marcas y pantalones ajustados. No traía gorra ni lentes, pero sus ojos eran demasiado claros, como grisáceos.
No parecía extranjero, pero tampoco parecía completamente normal. ¿Aquí arreglan autos?, preguntó, con un tono seco. Sí, le respondí, tratando de sonar casual. ¿Qué le falla? Se acercó al cofre, puso una mano sobre él como si el vehículo estuviera vivo, y dijo: hace un ruido raro cuando se detiene, algo como un zumbido interno. Me extrañó el término, pero no dije nada. Le pedí la llave, pero solo puso su palma sobre una pequeña hendidura en la puerta del piloto y ésta se abrió. No vi volante, no vi pedales. Todo el interior era como una sola pieza, sin costuras, con asientos moldeados directamente de la estructura. No tenía palanca de velocidades ni tablero tradicional, solo una superficie que parecía encenderse al tocarla. ¿Qué modelo es?, le pregunté. No tiene modelo, respondió. ¿De qué marca es? Tampoco tiene marca. Intenté reírme para aliviar la tensión. Pues sí que está raro tu carro. Él solo me miró, no con enojo, sino como si no entendiera el chiste. Luego sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Aquí está el pago por adelantado. No quiero que lo desarmes, solo observa. Escucha, intenta entenderlo. Abrí el sobre. No era dinero. Eran billetes, sí, pero no pesos, no dólares. No reconocí la moneda. Parecían de papel encerado, con símbolos raros, como mayas, pero también algo moderno, tecnológico. Algo no cuadraba. ¿Y esto qué?, empecé a decir, pero él ya se alejaba calle abajo. Me quedé solo con esa cosa frente al taller. No sé qué fue lo que me empujó a trabajarle. Tal vez la curiosidad, tal vez algo más fuerte. Cerré la cortina y comencé a revisar. Lo primero que noté fue que no había tornillos, nada que indicara un ensamblaje tradicional. Todo era una sola pieza, como si el coche hubiera nacido, no construido. Me arrastré por debajo y descubrí que no había transmisión, ni diferencial, ni líneas de freno. El chasis no era metálico, sino una especie de fibra orgánica, suave al tacto pero dura como piedra. Lo más extraño fue que al ponerle la lámpara debajo, vi que tenía una especie de circulación interna, líquido oscuro moviéndose por canales traslúcidos, como venas. Intenté documentar con mi celular, pero las fotos salían borrosas, distorsionadas, y cuando grababa video, el sonido se cortaba o aparecían pitidos agudos. Entonces, la primera noche pasó. Me quedé dormido en el taller, en la silla de ruedas que uso para las inspecciones. Me despertó un zumbido leve, como el de un transformador eléctrico, pero dentro del auto. Me acerqué. Estaba encendido, aunque yo no lo había tocado. Las luces interiores brillaban suavemente, pulsando como una respiración. Me incliné y coloqué la oreja sobre la carrocería. Escuché un sonido, pero no era mecánico. Eran voces. No en español, no en ningún idioma que conozca. Susurros, como si miles de personas hablaran al mismo tiempo, desde dentro del metal. Retrocedí de golpe, con el corazón a todo lo que da. Esa cosa no estaba apagada. Nunca lo había estado. La segunda noche fue peor. Después de cerrar el taller, fui a casa. Pero a las 2 de la madrugada me despertó el sonido de una alarma. Pensé que era de un carro en la calle, pero no. Venía de mi taller. Me vestí a toda prisa y me lancé para allá. Cuando llegué, encontré la cortina metálica abierta. Nadie más parecía haber entrado. Revisé todo. Nada robado. Solo el vehículo, ahí, encendido otra vez. Emitía una luz tenue y sus paneles interiores flotaban en el aire, separados del cuerpo principal, como si estuviera en un proceso de reparación a sí mismo. Y ahí vi algo que me heló la sangre. Una figura sentada en el asiento del copiloto. Era una mujer, morena, pelo largo y desordenado. Sus ojos estaban cerrados, pero respiraba, como dormida. Me acerqué, tambaleándome, tratando de abrir la puerta, pero esta no cedía. Grité, golpeé los vidrios, que no eran vidrios. Nada funcionó. Ella solo permanecía ahí, inmóvil. Luego desapareció. En un parpadeo, ya no estaba, ni rastro de ella.
solo el asiento vacío y la sensación de que alguien me estaba mirando desde todos los ángulos. Salí corriendo, con el estómago revuelto y un sudor frío corriéndome por la espalda. La tercera noche me cambió para siempre. No dormí. Me quedé vigilando el coche, anotando, grabando, tratando de entender. A las 3:13 de la madrugada, el vehículo se levantó del piso unos centímetros, sin hacer ruido. Flotaba. Emitía esa misma vibración, como si estuviera cargándose con algo invisible. Luego escuché pasos en el techo, lentos, pesados. Salí corriendo con una linterna, subí por la escalera trasera del taller, pero no había nada. Cuando bajé, el auto había abierto sus puertas, todas, y en el interior aparecieron figuras, hombres y mujeres de rostros borrosos, como hechos de humo. Caminaban dentro del vehículo como si fuera un lugar, no un coche. Vi a un niño llorando. Vi a un anciano con los ojos vacíos. Vi una mujer embarazada cubriéndose el rostro con un manto negro. Todos estaban atrapados. No eran hologramas, no eran proyecciones, eran reales. Yo lo sentía. Me miraban, pedían ayuda con los ojos, pero no podían hablar. Y entonces entendí. Ese coche no era un coche, era un contenedor, un recolector, una cárcel. Al amanecer, el hombre regresó, igual de inexpresivo. ¿Y? Preguntó. No supe qué responder. ¿Escuchaste? Sí, dije, casi temblando. Entonces ya lo entendiste. Asintió. Subió al vehículo. La puerta se cerró como si lo abrazara. Sin encender el motor, sin hacer ruido, la cosa se elevó unos centímetros y se alejó calle abajo, deslizándose igual que el primer día. Desde entonces, no soy el mismo. No duermo bien. Cuando cierro los ojos, los veo. A los pasajeros, a los prisioneros. Siento que me observan, que me piden ayuda. A veces, cuando paso cerca de un poste de luz, escucho ese zumbido. A veces, cuando camino solo, las sombras se mueven distinto. Y desde hace unos días, tengo sueños. Sueños donde conduzco ese vehículo. No como chofer, como parte de él. Como si ya no fuera Román, sino una extensión de esa cosa. No sé si fue extraterrestre. No sé si fue un experimento. Tal vez era algo más antiguo. Algo que siempre ha estado aquí, recogiendo almas donde menos lo esperamos. Solo sé una cosa. Esa madre va a volver. Y esta vez, viene por mí. Nunca creí en esas cosas. Ni en ovnis, ni en fantasmas, ni en brujería. A lo mucho, me parecían cuentos para espantar niños o para matar el tiempo en las noches frías de sierra. Pero aquella madrugada, lo que viví me sigue arrancando el sueño. Aunque han pasado ya 3 años, no hay noche en que no me despierte cubierto de sudor, con la sensación de que esa maldita luz va a volver por mí. Me llamo Efraín Vázquez. Soy maestro de primaria en una comunidad serrana del distrito de Ixtlán, en la Sierra Norte de Oaxaca. Doy clases en una escuelita multigrado en un poblado que ni siquiera aparece en Google Maps. Se llama El Naranjal. Para llegar, hay que salir de la carretera federal, tomar una brecha de terracería durante casi 2 horas y luego caminar por veredas empinadas entre cafetales y milpas hasta que el monte se abre y aparece el caserío, rodeado por neblina y silencio. Aquel ciclo escolar decidí quedarme en el pueblo durante toda la semana, en lugar de regresar a la ciudad de Oaxaca cada viernes. Rentaba un cuartito detrás de la casa del señor Hermilo, un anciano viudo que vivía solo con sus gallinas y un perro viejo que ya ni ladraba. Era un lugar tranquilo. Nada que ver con la ciudad. Ahí se dormía temprano, casi nadie tenía señal en el celular y la luz se iba seguido por las lluvias. Todo empezó un miércoles por la noche, después de que se fue la electricidad como a eso de las 8. Me puse a leer con una lámpara de mano y ya cerca de las 10 me acosté. No había ni grillos, solo el crujido del tejado por el frío. Y de pronto, un zumbido. No era fuerte, pero se sentía dentro de la cabeza como si el cerebro estuviera vibrando.
Al principio pensé que era un zancudo cerca del oído, pero no. Era un sonido constante, como de un motor lejano. Salí con mi lámpara a ver si alguien más lo oía, pero no vi a nadie en las calles de tierra. Ni una vela encendida, ni una sombra en las ventanas. Solo neblina espesa y el zumbido, que parecía acercarse y alejarse como si flotara. Regresé a mi cuarto, algo inquieto, y me obligué a dormir. Al día siguiente lo comenté con don Hermilo, mientras desayunábamos café y tortilla con queso. Me miró con sus ojillos apagados, frunció la boca sin dientes y murmuró: «Eso pasa a veces, cuando andan buscando». No quiso decir más. La segunda noche ocurrió algo peor. Me desperté como a las 2 o 3 de la madrugada por una luz blanca que se colaba por las rendijas de la puerta. Pensé que alguien andaba con linterna afuera, pero cuando abrí la puerta no vi a nadie, ni pasos, ni perros ladrando, ni grillos. Solo la luz, flotando en el aire como a unos 30 metros del cuarto, encima de la milpa. No era una lámpara ni un foco. No parpadeaba, no hacía sombra. Era redonda, como del tamaño de una sandía, y flotaba sin moverse, apenas temblando como si respirara. Me quedé paralizado. La lámpara de mano se me cayó y se apagó. Sentí una presión en el pecho, no de miedo, sino como si el aire estuviera más denso. La luz no hacía ruido, pero en mi cabeza el zumbido volvió a sentirse. Di un paso atrás y la luz se movió. No rápido, no brusco, como si me siguiera. Cerré la puerta y me escondí debajo de las cobijas como un niño, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el cuello. No dormí nada. En la mañana salí como si nada, aunque me sentía pálido y vacío. Nadie más habló de la luz, pero algo en los rostros de los niños, en sus ojos esquivos, me decía que sabían, que la habían visto también. La tercera noche fue la peor. Decidí salir del pueblo. Dije que tenía que ir a Oaxaca a firmar unos papeles. Me prestaron una mula porque el camino estaba enlodado por la lluvia. Eran como las 6 de la tarde cuando empecé a bajar por la vereda que lleva al arroyo. Ya había niebla y el cielo estaba encapotado. Cuando llegué al claro del cafetal, la mula se detuvo en seco. No quiso avanzar. Pataleaba, bufaba, como si oliera algo. Entonces la vi, la misma luz blanca, flotando a unos 10 metros frente a mí, justo en medio del camino. No había forma de rodearla. Estaba ahí, esperándome. Me bajé de la mula. Ella se fue corriendo monte arriba. Y yo, no sé por qué, seguí caminando. La luz retrocedía conforme me acercaba. No rápido. Era como si me guiara. Anduve así durante horas. Perdí la noción del tiempo. Caminaba por senderos que no reconocía. La luz flotaba delante de mí, a veces más cerca, a veces más lejos. De vez en cuando, desaparecía entre los árboles, y entonces el zumbido en mi cabeza aumentaba tanto que me daban náuseas. Solo cuando la luz volvía a aparecer, el zumbido bajaba. No sé cuánto caminé. El cielo seguía oscuro. No amanecía. Y cuando por fin pensé que me iba a desmayar del cansancio, la luz se detuvo. Estábamos en un claro que no conocía. Había piedras negras, grandes, cubiertas de musgo. Una especie de círculo. Y en el centro, un agujero en la tierra. No era una cueva. Era como un pozo profundo, pero sin borde. De ahí salía un vapor verdoso, con un olor metálico, como sangre y tierra mojada. La luz flotó encima del pozo durante unos segundos y entonces se partió, como si se deshiciera en gotas que cayeron en el agujero. El zumbido paró. Me quedé ahí, solo, temblando. Y de pronto, un grito. No era humano. Era un sonido húmedo, grave, como de algo que no debería tener garganta. Fue tan fuerte que las piedras vibraron. Me tapé los oídos y empecé a correr sin saber a dónde. Me raspé con ramas, me caí varias veces, hasta que tropecé con algo y me quedé tirado, jadeando. Cuando desperté, era de día. Estaba en la orilla del arroyo, cubierto de lodo. Tenía las uñas rotas y los zapatos deshechos. Caminé como pude hasta la carretera y ahí un camión me recogió. Me bajé en Oaxaca sin decir una palabra.
Nunca volví a El Naranjal. Mandé mi renuncia por correo. Dije que tenía problemas de salud. Nadie me buscó, ni siquiera don Hermilo, como si todos supieran que lo que me pasó no era raro, como si fuera parte del precio por quedarse allá. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar ese zumbido. Siento que la luz me está buscando otra vez, que cometí un error al seguirla, que vi algo que no debía ver. Desde entonces, no puedo estar cerca de postes, ni focos LED, ni lámparas blancas. Me causan dolor de cabeza. Y lo peor es que a veces, en la noche, la luz del baño se enciende sola, pero no parpadea, no hace sombra, solo flota y tiembla, como si respirara. Yo no creo en tonterías, ni en fantasmas, ni en brujas, ni mucho menos en extraterrestres. Así crecí, en una familia donde todo lo que no se puede ver, medir o tocar simplemente no existe. Mi jefe era chofer de microbús en la ruta de Aragón y cuando regresaba del trabajo siempre decía: lo único que da miedo allá afuera es la gente viva. Pero lo que me pasó una noche en Ecatepec me dejó marcado para siempre. Y aunque me tilden de loco, sé lo que vi, lo sentí. Y desde entonces no puedo subirme a una combi sin que me tiemblen las piernas. Todo comenzó un jueves, poco después de las 11 de la noche. Yo salía del trabajo en el centro de distribución de una cadena de farmacias por la colonia El Ostor. Tenía que regresar hasta Jardines de Morelos, donde vivía con mi esposa y mis 2 hijos. Como de costumbre, tomé el Mejibús hasta la estación central de Abastos y de ahí caminé hacia donde pasan las combis que van a San Cristóbal. Era tarde, hacía frío y las calles estaban casi vacías, salvo por uno que otro puesto de tacos y los perros callejeros que husmeaban entre la basura. Me subí a la primera combi que vi. Ya había otros 3 pasajeros. Un señor gordito que cabeceaba medio dormido, una muchacha que iba pegada a la ventana y otro chavo con gorra que iba pegado al chofer. Me senté en la esquina, junto a la puerta corrediza. El chofer arrancó sin decir palabra, con música de banda sonando bajito en la radio. Todo parecía normal, hasta que llegamos al cruce de R1 con la avenida Central. Ahí fue cuando él subió. La combi se detuvo y de la nada apareció un hombre. No caminó desde la banqueta como cualquier persona, simplemente ya estaba ahí. Alto, muy delgado, con un traje gris que parecía sacado de un armario viejo. No dijo buenas noches, ni pidió parada. Solo entró y se sentó frente a mí, a escasos centímetros, con la mirada fija en la nada. En cuanto se sentó, lo noté. Su piel no era normal. No puedo explicarlo bien, pero la luz del foco de la combi, ese foco amarillo, parpadeante, que siempre hace ver a todos como enfermos, le rebotaba diferente, no como un brillo de sudor o piel grasa. Era un reflejo, como si fuera plástico o aluminio opaco, pero sin dejar de parecer piel, algo antinatural. Volteé a ver a los otros pasajeros, esperando alguna reacción, una mirada de incomodidad, algo, pero nadie pareció notarlo. Ni siquiera la muchacha de la ventana, que tenía los ojos abiertos de par en par, clavados en el reflejo del vidrio, como si no pudiera moverse. El hombre no parpadeaba, ni una vez. Yo fingí mirar mi celular, aunque no tenía saldo. Cada que volteaba a verlo, seguía exactamente en la misma posición, imperturbable, como si no respirara. Fue entonces que las cosas empezaron a cambiar. Al llegar al cruce con la calle Revolución, noté que la combi no se había detenido por más pasaje. Y lo más raro, el ruido del motor, de los baches, hasta del radio, todo se había desvanecido. Solo quedaba un zumbido agudo, lejano. Miré hacia la calle, estaba vacía. Ningún coche, ningún peatón. Las luces de los postes titilaban, algunas parpadeaban con violencia. Era como si estuviéramos atravesando una dimensión congelada. El chofer no decía nada, seguía manejando con una expresión ausente, como si ni siquiera supiera que tenía las manos en el volante. Volteé otra vez hacia el pasajero del traje, y fue ahí cuando lo vi mover la cabeza.
Lentamente se giró hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. No tenía iris, ni blanco, ni reflejo, como pozos vacíos. Pero en ese negro profundo se veía algo más. Un movimiento sutil, como si hubiera algo detrás, observando, respirando. No dije nada. No pude. Sentí una presión en el pecho, como si me hubieran enterrado una piedra en la garganta. No era miedo, era algo más físico, como si su mirada tuviera peso. Intenté bajar la vista, pero no podía. Algo en mí se negaba a mover un solo músculo. Me estaba paralizando. Entonces me habló, pero no abrió la boca. La voz la oí dentro de mi cabeza. «Tú también los ves, ¿verdad?», dijo. Su voz era neutra, pero tenía un eco metálico, como si hablara desde una cueva. No supe qué responder. Mi mente gritaba. Quería decir que no sabía de qué hablaba, que estaba confundido. Pero las palabras no salían. Apenas si podía respirar. No todos pueden vernos, pero tú ya abriste el canal. De pronto, un golpe seco retumbó en la combi, como si algo hubiera chocado contra el techo. Luego otro y otro. Algo estaba caminando arriba de nosotros. Todos los pasajeros seguían congelados. La combi seguía avanzando, aunque el motor ya no hacía ruido. Solo ese zumbido persistente y los pasos que retumbaban sobre nuestras cabezas. Quise gritarle al chofer, pero ni la voz me respondía. Entonces el hombre del traje se inclinó hacia mí, acercando su cara a escasos centímetros de la mía. Su piel reflejaba la luz de forma insoportable, como si fuera una pantalla saturada de brillo, y susurró, esta vez sí, con su boca, van a bajar. En ese momento, la combi se apagó en seco. Todo quedó en silencio total, ni el zumbido, nada. El foco titiló una última vez y se fundió. Oscuridad. En la penumbra, los pasos sobre el techo se detuvieron. Y luego escuché cómo la puerta corrediza se abría sola, lentamente, con ese chirrido oxidado que me heló la sangre. Sentí una corriente de aire helado entrar, y entonces ellos subieron. No los vi del todo, solo siluetas, altas, huesudas, con extremidades alargadas, casi desproporcionadas. Caminaban como insectos, con movimientos secos, rápidos. Uno se acercó a la muchacha de la ventana y le puso una mano sobre la cabeza. Ella no se movió. Otro se acercó al señor gordito, lo olfateó. Sí, como un animal. Luego le tocó el pecho con uno de sus dedos largos y brillantes. El señor se desvaneció, literalmente. Se deshizo en el asiento, como si lo hubieran absorbido. El del traje solo me miraba, como si estuviera evaluándome. Uno de los seres se acercó a mí. Tenía una especie de luz en el centro del rostro, como una linterna que no iluminaba sino que quemaba. Cuando lo tuve enfrente, creí que era el final. Cerré los ojos, esperando desaparecer como los otros, pero no pasó nada. Solo escuché otra vez la voz dentro de mí. Este aún no está listo. Y así como llegaron, se fueron. Salieron por la puerta abierta, sin hacer ruido, uno a uno. Luego, la puerta se cerró con un golpe seco, y el foco de la combi volvió a encenderse solo. La música regresó, el motor rugió, y estábamos de nuevo en la calle normal, rodeados de coches y ruido, como si nada hubiera pasado. Solo quedábamos dos pasajeros, el chavo de la gorra, que ahora tenía los ojos completamente en blanco, y yo. El chofer, pálido como papel, me miró por el retrovisor. «Tú también los viste, ¿verdad?», me dijo con voz quebrada. Asentí, sin poder decir una palabra. «No eres el primero. Desde hace como 3 semanas se aparece ese tipo, siempre a la misma hora, siempre en la misma ruta, y siempre falta gente al final del recorrido». No supe qué responder. Me bajé en cuanto vi mi calle. Caminé hasta mi casa como un zombi. Mi esposa abrió la puerta y me preguntó por qué traía esa cara. No supe qué decirle. Solo me metí a bañar con agua caliente, como si eso fuera a quitarme el frío. Desde aquella noche no he vuelto a tomar una combi. Intenté ignorarlo, seguir con mi vida. Pero hace 2 días, navegando en un grupo de Facebook de la colonia, vi una publicación. «Alguien más ha visto al pasajero que brilla».
Se aparece en las combis de Ecatepec después de las 11. Había más de 500 comentarios. Todos decían lo mismo, y algunos aseguraban haber visto las siluetas que lo acompañan. Yo no sé si sean extraterrestres, demonios o algo peor. Solo sé que ahora los veo, a veces en las calles, en los reflejos de los carros, en los techos de las casas. Y cada noche, a las 11, me despierto con un zumbido en los oídos, como si algo me estuviera llamando de nuevo, como si todavía no estuviera listo, pero pronto lo estaré.